Primero que nada, quiero felicitarte porque es común ver en las presentaciones cómo los que exponen muestran sus destrezas en pacientes seleccionados, ideales, que los videos son preciosos, este, y uno aprende más de las complicaciones y de las dificultades y de los errores. Eso lo decía cuando yo era muy joven y mi primer profesor, Raúl Praderi, siempre decía que había que mostrar las complicaciones, los errores, las dificultades o los casos más polémicos, porque ahí era donde se generaba el aporte y la discusión. A mí primero que nada me surgen algunas preguntas con respecto al uso de la neoadjuvancia. Nosotros acá en el Uruguay, neoadjuvancia a todos los pacientes de que estaban por debajo de la reflexión peritoneal, salvo casos muy seleccionados de tumores muy precoces, es casi la norma. Este, ¿Y tú qué hubieras recomendado con ese paciente difícil? ¿Hubieras convertido? ¿Realmente crees que vas a ver mejor con la conversión? Porque después que uno empieza a ver mucho paciente, nos empezamos a dar cuenta que no es tanto mejor la visualización al convertir. Y sin embargo, una pequeña incisión de pronto para entrar una pinza habitual de las que usamos en abierto, como tú dijiste, tanto la radial o la contour, puede solucionar algunos de estos problemas. Entonces, a veces uno dice, no voy a convertir, pero la situación después no cambia mucho. ¿No será que el paciente de pronto no debió haberse operado, debió haber seguido con un tratamiento no adjuvante o haberse encarado si no se hizo, porque no era un paciente pasible de cirugía? No sé, son preguntas, ¿no? Me queda bien claro que el secreto de esto es seleccionar, y más que nada cuando hay poca experiencia, cuando se está empezando con los abordajes laparoscópicos para evitar este tipo de situaciones frustrantes que además no son beneficiosas para el paciente. Bueno, ¿Hubieras primero, convertido, Ricardo? bueno, primero estar totalmente de acuerdo con ustedes de que tercio medio y bajo va a neoadjuvancia de rutina. Eh, Hay que tener en cuenta también que si bien esa es la conducta ideal y la que hacemos siempre que nos es posible, nosotros estamos en el interior del país, hay pacientes que vienen de zonas alejadas, que a veces no pueden realizar la neoadjuvancia y es un tumor que no está avanzado, que podemos resecarlo de una. Y bueno, hay veces que debo aceptar de que no se hace, pero de rutina o en forma ideal hacemos la neoadjuvancia en todos los cánceres de tercio medio y bajo. Con respecto a este caso que es muy ilustrativo, yo creo que no sé hasta dónde el término de conversión o la de cirugía híbrida, pero este paciente ya me ha tocado operar en otras oportunidades y lo que yo he necesitado es meter la mano. La incisión tiene que ser lo suficiente para que yo recupere el tacto, porque al recuperar el tacto ya no estoy con esa pinza traccionando del tumor y arrancando células tumorales, sino que estoy agarrando con la mano el tumor en forma traumática, estoy de alguna manera buscando los planos también con el dedo y sigo con instrumentos selladores o instrumentos como el bisturí armónico que son de mucha utilidad e incluso he podido llegar a un extremo distal óptimo con los dos dedos por debajo del tumor, hacer como la apertura la hacemos con un alexis, podemos cerrar el alexis y volver a hacer el neumoperitoneo y mirar con la cámara al momento de poner la sutura, el contour o la curva. O sea que yo no sé si llamarlo híbrido eso o conversión, pero también hay que pensar de que si uno hace cirugía abierta, tiene que tener valvas muy largas para poder desplazar y llegar bien a la profundidad tratando de tener una visión que no es buena porque obviamente estamos ahí en el hueco de la pelvis menor, ¿no es cierto? Y perder la visión de la laparoscopía es una desventaja, pero ganar el tacto es una ventaja mayor en determinados casos. En este caso particular, yo hubiera metido la mano. Cuando veía que no encontraba el plano anterior,
y el lateral era muy difícil, hubiera metido la mano, no hubiera hecho las grandes tracciones de tejido con las pinzas que iban arrancando, sino que hubiera agarrado el tumor con la mano y hubiera seguido quizás ayudándome con un Alexis cerrado y seguir en la disección, como se dice, mano asistida. ¿Mm? Canesa, ¿estás ahí? ¿Querés aportar, preguntar? Sí. En primer lugar, felicitar la conferencia de Ricardo. Realmente también festejo la idea de mostrar problemas y no solo videos de confección, ¿verdad? Creo que es muy importante porque eso deja a veces más enseñanza que videos en situaciones ideales. Lo segundo, capaz que estoy un poquito sesgado porque encontré en Ricardo un aliado para la amputación en prono no sistemática, creo. Pero más allá de eso, ¿verdad? Yo también coincido con él en que hay un momento en que se hace azarosa la cirugía laparoscópica y el problema esencialmente es el de la exposición. Y como tú muy bien lo mostraste, Ricardo, la tracción que hace una pinza sola es diferente de la que hace una valva de San Marcos, en la que reparte la presión sobre toda la superficie del mesorrecto. Y la palpación, indudablemente, sigue siendo una asistencia. Más allá de que uno intente hacer la disección por visión directa, algunas veces esos tumores desafiantes realmente requieren de la palpación y eventualmente de valvas de San Marcos. Te voy a dejar un par de preguntas que tenía, en fin, preparadas ya. Vi una que dijiste que por debajo de 8 centímetros el estoma es sistemático, ¿verdad? Preguntan del público, ¿cómo te comportás con el tumor del tercio medio? Si igual adherís a la resección mesorrectal total o haces resección mesorrectal parcial en el recto medio, ¿verdad? Y la última pregunta era respecto de, me pareció intuir, porque no lo mostraste, ¿verdad?, de que no haces un descenso del ángulo sistemático, ¿puede ser? Esas son un poco las preguntas que quería hacer. Sí. Empiezo por la última, que es la más fácil. No hacemos sistemáticamente el descenso del ángulo esplénico. En esos cánceres de recto tenemos sigmoide de sobra para que baje sin ningún tipo de problema. ¿Para qué meternos a hacer un procedimiento accesorio que cuando es necesario, sin ninguna duda, la vía laparoscópica es muy buena porque muestra un plano, etcétera? Bueno, es otro tema. Pero en concreto, para recto, yo diría, nunca hay que decir nunca en medicina, pero prácticamente nunca necesitamos bajar el ángulo esplénico. La primera pregunta era, ¿cuál era la primera pregunta? Otras preguntas eran si extendía la resección mesorrectal. Ya deduzco por esto que acabas de decir de que no. Claro, no, mirá, cuando llegamos al margen inferior que consideramos que va a ser el sitio de sección, ahí cortamos el mesorrecto en forma transversal directamente, como mostré en el primer video, sin extendernos en la excisión del mesorrecto. La otra pregunta que teníamos era en relación... Bueno, ahora se me perdió porque me habían mandado una del público, pero no la veo. El otro comentario que yo quería hacer respecto a la laparoscopía del recto, realmente estoy totalmente de acuerdo con tu exposición. Es que yo creo que hay dos momentos cuando el cirujano, digamos, se empieza a hacer cirugía laparoscópica del recto, dos momentos de riesgo. Uno es el de la curva de aprendizaje y el otro es el del exceso de confianza, que creo que quizá tenga que ver en ese video segundo, en el que mostraste el segundo caso, en el cual el cirujano se tiene confianza para seguir adelante y va cometiendo pequeños errores técnicos que llevan a quizá una cirugía oncológicamente más pobre que la que de repente hubiera logrado con cirugía abierta. Mira, lo que acabas de decir es absolutamente importante y cierto. Querer hacer algo de lo que uno no está capacitado todavía es un error,
y por eso creo que la curva del aprendizaje pasa por la ayudantía y estar con gente de mayor experiencia, tutoría, etcétera, ¿no es cierto? Cosa que también se dio en la cirugía abierta. Se habían hecho tutorías para poder hacer una buena resección del mesorrecto por vía abierta. El hecho de que ahora hagamos por laparoscopía no invalida ese concepto ni la necesidad de aprender a hacerlo bien, porque es fundamental para el futuro oncológico del paciente. Pero el segundo ítem es el más peligroso. Yo les puedo asegurar, y Gustavo lo conoce, al cirujano del que hizo la cirugía, que es un excelente cirujano laparoscopista, y que él sabía que lo iba a sacar, o sea, él quería sacarlo. Y obviamente al sacarlo tuvo un postoperatorio extraordinario, el paciente levantándose al primer día, recuperó el tránsito dentro de las 24 horas, todo bárbaro. Pero cuando uno analiza el video, ve de que realmente el exceso de confianza puede llevar a cometer errores conceptuales, ¿no es cierto? Porque lamentablemente la patología no es solamente un problema técnico, también es un problema fisiopatológico, y entonces hay que saber fisiopatológicamente qué es lo mejor para el enfermo y no solamente volcarse a la técnica. De hecho, era un caso muy complicado y lo pudo sacar. Eso demuestra de su pericia, pero en mi criterio personal creo de que el enfermo se hubiera beneficiado, espero que no están en lo cierto, con una complementación de cirugía mixta, tratando de conservar un mesorrecto más intacto. Cuando vi esa parte de que sacaba el ganglio por separado, me puse mal, no creo que uno ya tenga que empezar a sacar pedazos de ganglio por separado, la pieza tiene que salir en bloque y con un margen circunferencial completo, ¿no? Finalmente, aumentando el número de coincidencias, nosotros también no usamos en forma sistemática una ileostomía o una colostomía transversa. Y fundamentados en los problemas de deshidratación, hemos visto en pacientes que continúan con adyuvancia, diarreas importantes por mucositis, no hacemos ileostomía en enfermos añosos, o lo que consideramos nosotros que son enfermos de algún riesgo potencial, porque hemos visto pacientes con insuficiencia renal vinculada justamente a tratamientos de adyuvancia postoperatoria. No sé si compartís esa idea. Sí, totalmente, totalmente. Ninguna ostomía, sea una ileostomía o una colostomía, es gratuita. Todas tienen sus complicaciones. Para colmo, el cirujano cansado dice una cirugía menor y le deja al ayudante, el ayudante la hace mal. Si en la ileostomía no hizo un buen chupete, un buen buic, va a tener serios problemas en su manejo de la ileostomía. En el caso de las colostomías, si el cirujano más novel no ha podido movilizarlo bien y ha evitado la tensión y ha mantenido la buena vascularización, o sea, es toda una técnica que no es menor y que lleva a que lamentablemente, si uno ve en la bibliografía, el índice de complicaciones de cualquier ostomía es importante, es importante. Entonces, con esa salvedad hay que hacer un balance entre el beneficio y el costo de agregar ese procedimiento. Lo que pasa es que en los tumores muy bajos, la incidencia de dehiscencia anastomótica que pueda costarle la vida es relativamente alto. Entonces, cuando queda la anastomosis muy baja, excepto, como vos decís, en pacientes muy añosos que no toleran ningún tipo de ostomía, porque además tampoco la saben manejar, ya no están en condiciones de manejarse ellos mismos la ostomía, dependen de terceros, etc. Y bueno, ahí uno es más propenso a tratar de no dejar. Ricardo, una preguntita, porque tú trajiste el tema de los pacientes añosos, ¿no? Que son todo un desafío. Yo, por ejemplo, quizás soy un poquito más exigente y solo hago ileostomía por debajo de los 6 centímetros, o sea, cuando la anastomosis me queda realmente en el recto bajo. Porque considero que la ostomía es otra enfermedad, tiene otras complicaciones y además hay que sumarle la morbimortalidad del cierre de la ostomía, que no es alta, pero existe, y no debemos desestimarla. Pero después entra el otro factor, ¿no? Las anastomosis muy bajas en pacientes añosos y los resultados funcionales, porque a veces somos
muy hábiles y por lo tanto logramos hacer, más que nada mujeres, añosas, anastomosis muy, muy bajas, las protegemos, todo fenómeno, y cuando le cerramos la protección, que yo generalmente hago ileostomía, después el resultado funcional no es bueno. Entonces, ahí nos viene el cuestionamiento si era lo adecuado anastomosar todos los pacientes. Nosotros cada vez más tenemos pacientes octogenarios y nonagenarios que debemos tratar por cáncer de recto y que nos vemos enfrentados a esta situación. ¿Qué opinas tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu acotación. El paciente añoso nos trae otro desafío, que es buscarle la calidad de vida. Uno ya ahí no está pensando tanto una sobrevida alejada desde el punto de vista oncológico, sino quizás los años que le queda de vida que lo pase en la mejor forma posible. Y yo creo que vivir con una colostomía, una ileostomía en un paciente de edad realmente lo hace muy dependiente de la enfermería, de los familiares, etcétera, y de que no la toleran muy bien, se deshidratan con mucha facilidad y demás. Entonces, bueno, si uno hace una anastomosis muy baja, es probable que tenga trastornos funcionales, pero es mejor de que pueda cerrarse esa ileostomía en algún momento que dejarla en forma definitiva, ¿no? Sí, no, yo me refería a que no transformemos esto en una colostomía perineal, ¿no? Que es de peor manejo que una colostomía ilíaca. Claro, Que bueno, es el problema cuando es el un problema. paciente queda con trastornos funcionales. Tenemos una pregunta sobre el estoma, la elección del estoma en los pacientes con un índice de masa corporal muy alto, ¿verdad? Si eso puede ser un motivo de elegir de repente entre una colostomía transversa o una ileostomía, ¿verdad? Bueno, una colostomía transversa en un paciente obeso es mucho más complicada que una ileostomía. Ustedes saben que la ileostomía, ustedes el delgado lo pueden movilizar con toda comodidad por más que sea obeso. No pasa lo mismo con el colon transverso, que a veces sus mesos son muy gordos también, es muy grasoso y tiene mayor riesgo de hundimiento y de que se haga una colostomía a tensión. Así que yo recomendaría en los obesos hacer una ileostomía y elegir el sitio donde la va a colocar, como el punto de McBurney, antes de acostar al enfermo, porque el abdomen va a caer, va a ser péndulo, ustedes tienen que marcar el sitio antes de que el anestesista lo duerma en forma de pie, porque una vez acostado se modifica toda esa posición y después puede quedar en cualquier lado esa ileostomía, y es muy importante para poder adaptar un anillo y evitar los problemas de la piel, una buena localización. Supongo que César estará de acuerdo también en marcar antes el sitio antes de dormir al enfermo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque, es decir, una ileostomía que no se le puede poner adecuadamente un apósito puede ser un serio problema. Oh, ya lo creo. Daniel, no sé si tenés alguna otra pregunta. Para la ileostomía y para la colostomía. Y ni que hablar cuando la colostomía va a ser definitiva, en el cual el emplazamiento y la correcta realización del ostoma es fundamental, porque si no le estamos cargando al enfermo una cosa muy pesada, muy pesada. Cierto. No, digo, yo creo, Pico, que hemos abordado el tema y que Ricardo ha sido extremadamente gentil con nosotros, contestando con mucha paciencia todas las preguntas, y realmente es un placer tenerlo acá. Así que si tú, César, no tenés más nada, le pedimos a Gustavo que cierre la jornada de hoy, que creo que a pesar de un pequeño problema inicial de informática fue un éxito. Contamos con 3 referentes mundiales en la coloproctología, y realmente los que nos dedicamos a este área de la cirugía hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho. Gustavo. Realmente ha sido un éxito la jornada de hoy, con 3 exponentes de primer nivel, como ustedes dijeron. Espero que haya sido de utilidad para todos los que se conectaron. Así que bueno, damos por finalizado el primer día de la actividad científica
de esta semana del centenario y los esperamos a todos para el día de mañana, donde va a ser el módulo de patología hepatobiliopancreática y que va a empezar un poquito antes, a las 15:45 los estamos esperando. Así que le mando a todos un abrazo y gracias por su presencia. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto con ustedes. Saludos a Daniel, a César, a Gustavo y a todos los amigos de Uruguay.